Estimadísimo Diego Barrios, adelante. Bien, bueno, gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Todo bien? Adelante. Así que la lluvia nos trae bastante mojado. Complicado. Bastante mojado. Buenas. Viernes y de lluvia, qué mejor. Adelante, adelante, adelante. ¿Cafecito o mate? Mate. Mate mejor. Por ahí anda nuestro mate. ¿Cómo andas, Diego? Bien, bien. ¿Cómo te Mandé, ¿sirvió el audio? Sí, señor, sirve. Bien compacto. Bueno, adelante, por favor. Permiso. ¿De aquel lado? Bueno. Voy a sacarme el celular de acá. ¿Qué se hace un día de lluvia así como este? Se trabaja. Normalmente. Se trabaja. Se trabaja. Ahora vengo de 2 reuniones de 30 minutos. Una con una persona que trabaja con nosotros en un proyecto de asociatividad que llevamos adelante con varias empresas locales, y otra reunión con una persona que trabaja conmigo en desarrollo de software para un desarrollo justamente para esa misma empresa. 2 reuniones de 30 minutos y Bien. llegamos a un punto. Bien, perfecto. ¿Sos puntual? Así que se aprovecha. ¿Sos puntual? Sí, me desespero si no llego en hora. Ya vine corriendo, vine a toda velocidad. ¿Y sos de la misma manera con la gente? ¿Sos Con de exigir todos. puntualidad? No soy más flexible si no son puntuales conmigo. Porque con el paso, o sea, sobre todo al principio, si comienzo una relación con alguien, naturalmente se da de que si vos empezás a ser puntual con esa persona empieza a ser puntual con vos. Es Cuestión recíproco. de que pasen un tiempito. Pero siempre es así. nomás. Hay veces que uno tiene que establecer un vínculo con alguien que quizás no sea tan formal. No, vos sabés que si insistís, enseguida se acomoda la gente. ¿Sí? La gente es respetuosa dentro de todo. Bien. Si vos sos respetuoso con eso, con ellos te devuelven, digamos. ¿Y te Esa pasó- es mi filosofía. ¿Te digamos. pasó alguna vez de tener alguna falencia, de haber llegado tarde? Sí, me ha pasado. ¿Y cómo sos con los errores propios? Y pido disculpas, nada más. Y trato de no volverlo a cometer. Así sencillo. ¿Y no se vuelve a hacer? Y bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de llegar tarde y a veces puede haber algo totalmente imprevisto. Normalmente, en realidad, si yo voy a llegar tarde, yo ya sé antes. Entonces, generalmente lo que hago es avisar. Es raro que yo llegue tarde y que vos no sepas. Ese sí que es raro, diría. Bien. Si yo no puedo algo, generalmente trato de resolverlo antes al cambio de horario, cosas así. Las exigencias Sí. que uno tiene trabajando del sector privado, y que de hecho es tu Vengo de ahí, tu trayectoria y correcto. tu Sí. mayor experiencia está ahí, ¿se trasladan a la política? Sí. Lo interesante, mi experiencia personal, es que lo que me ha dado la política estos 2 años y medio que he incursionado es muy, muy bueno, muy interesante, me abrió la cabeza. Me di cuenta que uno desde la visión, desde la empresa o desde un sector cualquiera sea, tiene una visión limitada. No es ni buena ni mala, sino que es limitada a las vivencias que tiene uno, a la experiencia que tiene uno. Y la política es más 360 grados, diríamos, ¿no? Ajá. Y en ese sentido siento que a mí me hizo crecer Bien. como persona, ¿no? Como parte- persona. ¿Y en la qué parte- aspecto? ¿En Y qué fundamentalmente el ver el todo, toda la problemática de la Sí. sociedad. Quizá dejar de pertenecer a un espacio crítico o pasivo, digamos. a- También en eso, pero fundamentalmente en ver toda la problemática, porque cuando vos estás en un solo sector, vos ves el problema de ese sector nomás. En cambio, si empezás a interactuar con otras organizaciones de otros sectores, empezás a ver que hay otros problemas. Y entonces ahí que una de las cosas que me agregó la política y que le doy mucho valor es que no tengo ninguna duda que la solución a gran parte de todos los problemas que tenemos es el grado de inversión y calidad en la educación. Todos los problemas se pueden solucionar en un par de décadas si el grado de importancia que le da la política a la educación, y no solamente la educación como la conocemos, ¿no? La educación también ciudadana, civil y sobre todo en la ciencia, la tecnología, el conocimiento avanzado. El que más anda con este tema dándole manija hace tiempo es Facundo Manes, que es un estudioso del tema, o sea que hay base científica, de lo que uno por ahí ve,
hablando con la gente, ¿no? Ya que lo usás, sí. traigo a colación un tuit de él, si no me equivoco, Sí. donde critica los 10 Sí, puntos lo de... escuché. Dice, bueno, 10 puntos de acuerdo, pero se han Sí. olvidado del hambre en la Argentina, una realidad. O sea, se han olvidado de mencionar el hambre. Totalmente. Y habla de acuerdos de Totalmente de cambiemos acuerdo. del espacio político. Totalmente de acuerdo. Y lo bueno que plantea Facundo Mann es, las cosas son consecuencia de otras cosas. O sea, si hoy hay hambre, si hoy tenemos un problema, es una consecuencia de algo que hicimos mal. Así lo plantea él y yo creo en eso. Entonces, toda la energía, no tengo ninguna duda, porque el hambre se puede solucionar con asistencia social, pero eso no nos va a sacar de la pobreza. O sea, quitar el hambre solamente dando el alimento no nos va a sacar de la pobreza. Pero hay gente que necesita comer. Y sí, por eso es I en vez de O. Ajá. Yo siempre ocupo el I en vez del O. No es o te doy esto o te doy lo otro. Hay que dar esto, que es lo urgente, pero para las soluciones de largo plazo, si seguimos pensando eternamente en el corto plazo y solamente dar el alimento al pobre, y vamos a estar así eternamente. O sea, hay que hacerlo y claramente administrar de otra manera los fondos públicos, que esa es una de mis propuestas, de manera más moderna, más transparente, y dar un enfoque a la educación. Desde el municipio, que es lo que nosotros vamos a hacer, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es hacer todo un trabajo copiando a otros municipios en otras ciudades de Argentina, de Brasil y de España, un gran trabajo de educación civil ciudadana, importante, organizado, sistémico, durante mucho tiempo, que en otras ciudades ha logrado un cambio muy importante en la calidad de vida y en los servicios que presta el municipio terminan siendo mucho más llevaderos, más fácil de llevarlo adelante porque el ciudadano entiende las consecuencias de sus actos, entonces corrige y ayuda a que la gestión sea mucho más fácil y más amigable, digamos. Llevando la educación de algo a una cuestión en lo cual yo me estoy involucrando en política, ¿no? Que es la ciudad de Posadas. Conceptualmente, ¿cómo definís en este contexto la pobreza? Definir la pobreza, ¿cómo sería? ¿Cómo la definís? No sé si lo que voy a decir es correctamente, político correctamente, no sé cómo se dice políticamente correcto, pero no importa, estamos... Viste que se mide la pobreza por la parte económica. Sí. Eso es un dato muy duro. Yo creo que, por ejemplo, hay gente que según los números es pobre, pero en la realidad no es pobre. Tiene alimento, tiene techo, tiene una educación apoyada en el trabajo de sus propias manos y no es pobre. Inclusive logra que sus hijos vayan a la universidad en algunos casos, conozco un montón de casos, pero si vos mirás por cómo se mide la pobreza, esa persona cuando declara cuál es su ingreso te dice, no tengo ingresos, yo me alimento de lo que planto, y el resto vendo. Entonces sería la parte más rural. Entonces habría que, para mí, y ya hay corrientes mundiales de que están pensando a ver de vuelta cómo definir, cómo medir la pobreza, si a eso te referías, ¿no? Pero para mí lo más importante es el tema de la educación. Cuando a una persona que está en una situación muy grave, encima no tiene información, no sabe qué es lo que tiene que hacer, está totalmente esclava y dependiente de una persona que le tiene que estar alimentando. Para mí esa es la pobreza más dramática. En cambio, si le das información, lo instruís, le ayudás y esa persona puede salir adelante por sus propios medios, es la forma para salir de esa situación, ¿no? Hoy estás en campaña, recorres, charlas con muchísima gente. ¿Se entiende este mensaje? ¿Hay espacios para interpretar, digamos, de esta manera? A mí lo que más me sorprende es voy a usar una palabra que no está linda, que es la hipocresía. O sea, una cosa es lo que se dice y que no necesariamente está vinculado al acto detallado de lo que se hace en política, la política. O sea, ejemplos concretos. Si hay una situación dramática en un barrio, en un asentamiento de Posadas, donde se soluciona la inundación con menos de 500.000 pesos, y yo gasto 500.000 pesos en algo
en un regalo, qué sé yo, para, no sé, para los empleados del municipio que están bien, que no tienen hambre, que no hacía falta, y tomo esa decisión de manera discrecional, nadie lo ve, está oculto, no coincide con luego el discurso de que yo cuido o que ayudo al que más necesita o al que está en situación de emergencia, no coincide. Entonces ahí yo veo una gran falencia, por eso peleo tanto con el tema de la transparencia. La transparencia es una herramienta que si le mostramos a todos los vecinos, al periodismo sobre todo, que puede ayudar mucho, cómo se gasta cada pesito, el funcionario, al quedar expuesto en cómo toma las decisiones, automáticamente va a corregir las cosas que no están bien. Por eso es tan importante dar la publicidad de los actos del funcionario, porque automáticamente, porque todos sabemos qué hacemos bien y qué hacemos mal, ¿eh? Todos las tenemos claras, y cuando nos muestran, decir, mirá, estamos necesitando acá y vos estás gastando acá, no va a volver a hacerlo. Entonces, ahí donde yo veo un poquito entre el discurso y después cómo decido gastar el dinero, hay una gran... para mí no coincide lo que se habla con lo que se hace, ¿no? Y ahí es lo que pretendo dar un cambio si llego algún día a un poder ejecutivo, ¿no? Detrás de tantos casos y relatos y cuentos de corrupción que ha habido durante estos últimos años, también hay un descreimiento no solamente en el político, sino también en el empresario. ¿El empresario argentino es honesto, es transparente o no? Es parte del mismo problema, es corrupto, igual que el funcionario corrupto, igual que cualquier ser humano que decida apropiarse de lo que no es propio, buscarle el mecanismo que quiera, lo que no es tuyo, digamos. Y cuando voy a los barrios a hablar con los vecinos, yo bastante hablo del tema este del conocimiento. Y a veces hago el siguiente ejemplo, mirá, porque critican, ¿no es cierto? Todos criticamos. Yo salí de la crítica y me involucré. Bueno, le vamos a hacer un ejemplo. Venís en tu auto, no te das cuenta, cruzás un semáforo en rojo, te diste cuenta pero cruzaste igual, había un inspector, no hay nadie más que vos el inspector, te para, empieza a hacer una boleta, te dice te va a salir 3.000 pesos, pero si me das 300, no te hago la boleta. ¿Qué haces? Le pregunto a la gente. 3, 4, 5 personas. Le decías al inspector, haceme la boleta, yo quiero pagar 3.000, o te doy los 300 y esto no queda en ningún lado. El silencio es aterrador. Estamos hablando de los ciudadanos, de vecinos de la ciudad de Posada. Entonces lo que nosotros tenemos es un problema cultural. Esto no es un problema solamente del político, del empresario. Todos estamos dispuestos a quebrantar las normas en beneficio propio, o un porcentaje muy alto de la sociedad, y eso para mí es el trabajo que hay que hacer. Y eso es con educación. Ahora, eso es con educación. Apelando un poco a la filosofía de Manes y demás, digo, no todo el mundo está predispuesto a actuar mal. Quizás también estén condicionados por el factor económico. No, eso no. ¿No? No. Y a eso escucharle a Manes. No es así. Porque hay mucha gente que tiene mucho y igual sigue haciendo lo mismo. Para mí cuando uno se apropia de algo que no debe, es una cuestión de educación, no de cuál es tu condición económica, ni tu filosofía política, ni tu profesión, no tiene nada que ver. Nada que ver. Inclusive esto pienso respecto a cuando debato con gente de la Renovación o otros partidos políticos, donde por ahí hay personas que dicen, no, porque yo estoy en las antípodas que vos. Me dicen, bueno, le digo, ¿cómo vamos a hacer el empedrado de la calle tal y tal? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de recolección de basura? ¿Diferente? ¿Vos filosóficamente vas a hacer diferente la recolección? No. La problemática de la ciudad, la problemática es la misma y las soluciones son las mismas y ya están inventadas en el mundo de la solución a la mayoría de los problemas. No hay que ser un iluminado, no hay que creer que uno tiene la gran idea y encima querer ser el protagonista, ¿no? El salvador del universo. Gran error, porque entonces no le sumás a todo el conjunto de la sociedad, al equipo de trabajo atrás de un proyecto. Todo depende de vos. Entonces, claramente, las soluciones para mí sigue estando en el tema de pensar en volver a trabajar fuerte en la educación, y dice, para mí son 2 décadas de trabajo, ¿no? Es acuerdo político atrás de esto. Lo promueve todo el tiempo Facundo Manes, dice, mira, yo no quiero ni uno ni otro, yo quiero que
todos juntos decidamos muy un crítico renacimiento. Incluso en algunas acciones de Macri también. Bueno, pero dentro de Cambiemos, por más que por ahí se quiera ver como una debilidad, yo creo que es una fortaleza que se pueda criticar. Claramente con Carrió lo vivimos siempre, entre el radicalismo y el PRO hay bastantes diferencias. Igual estamos juntos, ¿no es cierto? Yo creo que eso sirve, en mi caso, en mi vida laboral en la empresa, yo valoro mucho más al compañero de trabajo que me marca mis errores, porque ese es el que te quiere ayudar. ¿Es real eso? Sí, sí, real. Así es. Hablen con la gente que trabaja conmigo. Bien. Alguien que viene... Más lo pido, porque la gente no se anima. O sea, yo, la primera vez que venía a trabajar conmigo, sí, yo soy el dueño de la empresa. Si yo no te insisto, si yo no te digo, si no te aclaro, si no te muestro que no pasa nada, no lo vas a hacer. O sea, es un trabajo que hay que llevarlo adelante, hay que inducir. Y después lo más difícil es escuchar creyendo que el otro tiene la verdad. Y a partir de ahí tratar de verificar con datos objetivos las cosas, no con... también Manes explica, ¿no?, que cualquier cosa que te planteen que va en contra de tus creencias, tu cerebro automáticamente las descarta. Por eso, el que es kirchnerista mira C5N, el que de Cambiemos mira TN, o sea, no. Entonces, yo por suerte tengo mi padre que es kirchnerista. Ah, sí. Sí, mi padre sí. ¿Cómo son los domingos, y él, entonces? Muy lindo. ¿Intensos? Muy lindo. No, ¿por qué no? Nosotros nos queremos, diríamos. Entonces, esto está por arriba de eso. Y yo, gracias a que él me enseñó siempre a ver la otra parte. Yo miro C5N. Yo me dedico a mirar C5N, a escuchar atentamente. Escuché el discurso de Cristina, por ejemplo. Vos decís, bueno, en Cambiemos te van a matar. Digo, ¿cómo estás diciendo eso? No, pero yo quiero entender porque todos somos argentinos, ¿no es que... ¿Buscando crecer a nivel personal o a nivel político? Pues son dos cosas distintas. Para mí es lo mismo. Uno es una sola cosa. Vos sos una sola cosa. Pero el político a veces debe pertenecer a espacios y dar explicaciones. ¿Quién dice eso? ¿Por qué? No son racionales. Yo no quiero ser así. ¿No? No. Justamente quiero ser diferente a eso. No me gusta la... El otro día, en un debate con Mónica Santos, estábamos hablando y le digo, mira, todas estas propuestas bastante, yo te voto, le digo. Porque la persona y las propuestas me gustan. Y es una competencia. ¿Qué tiene que ver? O sea, ahora viene otra persona que tiene propuestas que me parece que no coinciden con sus actos, que estuve viendo cómo procedió. Digo, mira, no te creo, diríamos, ¿cierto? Y no, capaz que pueden estar en el mismo espacio político, pero claro, entonces la persona y su historia, su trayectoria, tienen más valor para mí que su ideología o su profesión, ¿no? Hace 2 años, y te voy a pedir que vayas pensando, porque en este segmento tenemos un formato que tiene que ver con... No tuve ni una preparación, llegamos y ya directo todo en vivo, así. Lo más genuino posible. Sí. No es en vivo, ¿no? ¿Esto es grabado o es en vivo? No, grabado. Bueno, en este segmento tenemos un... Se enfrió el mate. Sí, se enfrió, pero bueno. Te decía que tenemos en este segmento la posibilidad de que nuestro invitado piense en un dibujo, algo que vas a dibujar en pocos minutos. Soy malo Tenés que pensar que, sí, lo dice todo el mundo igual, ¿eh? Sí, está bien. Está bueno. ¿Cómo te llevas con las cosas que te sentís que sos malo, digamos? Ya sabemos que dibujando... Sí. Y ahora estoy pensando cómo hacer algo que me sea, que pueda transmitir alguna idea y que sea fácil de dibujar. Bien. Hace algunos años atrás, cuando eras candidato a concejal de Posadas, hablábamos y decías que te ibas a tomar 2 años para aprender, ¿no? Como una etapa de aprendizaje. ¿Qué aprendiste en estos 2 años? Bueno, mucho en el Consejo Deliberante. Me permitió entender el tema de los diferentes partidos políticos, qué importante es tener mayorías en los parlamentos, si no realmente es muy difícil sacar adelante proyectos o conseguir información si no tenés la suficiente cantidad de votos para tener un peso específico en las cámaras y en los consejos. Eso lo aprendí. Y por la experiencia, ¿cierto?, yo veo que ahí no hay trabajo en equipo entre el Ejecutivo y el Legislativo con todos. O sea, sí entre el Ejecutivo y el Legislativo del mismo color político, sí, yo veo que se reúnen, te das cuenta por
por los proyectos que presentan. O sea, para presentar proyectos vos necesitas información del Ejecutivo. Claro. Y si no tenés información, presentar un proyecto es casi irresponsable, porque ¿qué efecto va a tener? Y en cambio, quien está en la misma línea que el oficialismo tiene información y presenta un proyecto previamente conversado con el Ejecutivo. Entonces ahí yo creo que hay algo para mejorar. Una de las propuestas nuestras es una modificación importante al Consejo Deliberante, donde no pueda cada concejal ingresar en forma discrecional el personal, al contrario, tiene que tener no más de 3 personas que le acompañen y irse junto con el concejal automáticamente, y sí crear equipos profesionales, preparados por cada comisión y cada temática permanente. O sea que si yo llego a la presidencia de una comisión, está ese equipo hace 10 años, 20 años especializando y trabajándose en toda la temática, y no es mío. Okay. No es de un concejal que viene. El concejal se debe adaptar al equipo que está, digamos, no traer exactamente, y volver del Consejo Deliberante un lugar de alto nivel académico, de estudios, de investigación para el desarrollo de la ciudad y crear las ordenanzas, ¿no? Eso es un paso que daría mucha calidad a futuro a la ciudad. ¿Seguís pensando políticamente que solamente querés ser intendente de Posadas y nada más? Sí, sí. O sea, yo decía, entré a los 50, me dijeron que no diga la edad, porque los jóvenes no me van a votar, dice. Porque... ¿Será? No, pero eso es no ser genuino, entonces. No, pero yo digo. ¿Hay que tener miedo? Me dijeron que no diga, pero digo. Bien. ¿Cuántos años entonces? 50 años tengo, voy a cumplir ahora el 30 de mayo, cumplo 51. Y voy a trabajar en política en la ciudad de Posadas hasta los 65. 65 años. Sí, ahí me jubilo de la política. Bueno, te voy a pedir entonces el dibujo, supongo que lo habrás pensado. Sí, antes de eso estoy pensando a ver si lo voy a hacer bien o mal, pero no, seguro no me acuerdo bien, al lado. Seguro que bien, siempre y cuando sea algo genuino. Sí. Y que elijas un color, también es importante el color. Ah, bueno. O varios colores, como quieras. El verde. ¿El verde? ¿Solamente el verde? Sí, sí. ¿Por qué el verde? El verde, por el color de la esperanza. Color esperanza, bien, sí. Perfecto. Como a ver Rodrigo qué sale Torres. Entonces. ¿Qué sale ahí? A ver. ¿Y si no en realidad tienen 2 colores esto, pero lo voy a hacer solamente el dibujo y no la... Bien, ¿qué simboliza eso entonces? Ya viene. ¿Sos malo dibujando? Más o menos. No, salió. Bien. El yin y el yang. El yin y el yang. Todas las cosas tienen 2 puntos de vista, ¿no? Todas las situaciones tienen 2 puntos de vista. Bien. Todas las situaciones se pueden ver como crisis, como oportunidad, se pueden ver como una amenaza o como un beneficio. Es así. No hay una verdad absoluta. Bien. Esto me moviliza, ¿no? ¿Lo incorporás? Sí. Bien. Totalmente. Bien. Diego, te agradezco muchísimo por esta charla. Gracias a ustedes, muy importante. Y muchísimos éxitos. Bien sorpresiva, no me esperaba así tan... Te felicito. Gracias.